Hoy día vamos a conversar sobre tiroiditis, que es el otro tema que estaba inmerso dentro del syllabus que tenemos. Bien, pues vamos a revisar un grupo de enfermedades que afectan también a la glándula tiroidea y están relacionadas con procesos de tipo infiltrativo, proliferativo asociado a procesos de enfermedades de tipo autoinmune. De esto vamos a conversar en el tema de tiroiditis. Clasificación básica para poder reconocer algunas alteraciones referidas a procesos denominados tiroiditis. Tenemos lo más frecuente, que son los procesos de tipo autoinmune, que son mediadas por eh, alteración a nivel de los linfocitos. Tenemos procesos de tiroiditis que no están determinados por un trastorno de tipo autoinmune y algunos que están definidos o causados por fármacos. En el caso de tiroiditis autoinmune, la más conocida es la tiroiditis crónica, autoinmune crónica de Hashimoto, pero también tenemos otros tipos, como el caso de la tiroiditis postparto y la tiroiditis silente. Y en tiroiditis no autoinmunes tenemos dos elementos importantes. El primero, la tiroiditis supurativa aguda, y la segunda, la tiroiditis subaguda de Kervain, que es por un proceso inflamatorio. Y como les comentaba, pues algunos fármacos que también tendrán problemas. En el tema de tiroiditis autoinmune, que es lo primero que vamos a revisar, hay un elemento importante que viene a ser el componente genético, que va a ser el factor más importante para el desarrollo de estas enfermedades, que se puede activar de manera temprana o tardía, y está relacionado pues a una alteración en la estructura de los linfocitos T y también dentro de una expresión de los anticuerpos de histocompatibilidad mayor que van a generar pues esta reacción a nivel del componente inmunológico. Y está mediado también por factores ambientales, como por ejemplo la deficiencia de yodo, infecciones virales, a ciertos fármacos, a ciertos compuestos químicos como los tiocianatos, que pueden generar o ser gatillantes de estos componentes. Esto activa esta autoinmunidad, haciendo que se exprese un componente de disminución de la autotolerancia y esto genera pues una tiroiditis de este tipo, provocando alteraciones que están relacionadas a la expresión clínica de un cuadro de hipotiroidismo subclínico o en todo caso de un hipotiroidismo clínico. Ya nosotros hemos revisado las diferencias entre los dos procesos, ¿no? En el caso de hipotiroidismo subclínico, un diagnóstico básicamente bioquímico, y el hipotiroidismo clínico o primario establecido o el secundario también afecta pues al hipófisis, está relacionado pues a sintomatología expresa y también a cambios bioquímicos de la hormonas. Los factores ambientales, ¿qué acción tienen o qué rol cumplen dentro del desarrollo de estas enfermedades de autoinmunes y tiroides? Acá tenemos factores dietéticos, sobre todo relacionados a la deficiencia de yodo o también alteraciones que tienen que ver en la dieta de selenio. Elementos de polución, ¿no? Como caso el humo de tabaco, los productos policlorinados o radioiodo. Algunas hormonas pueden exacerbar también la presentación de un cuadro de este tipo como tiroiditis postparto, derivados de ciertas hormonas que tienen que ver con el embarazo. El estrés oxidativo, algunos fármacos como el interferón alfa, la amiodarona y antivirales. De estos fármacos, yo creo que es importante que ustedes tomen en cuenta la acción que tiene la amiodarona sobre eh, una acción inadecuada o una afectación de la glándula tiroidea por un proceso de autoinmunidad relacionado al uso del fármaco, este fármaco que es un antirrítmico, ¿no? El caso de la amiodarona. Muchos pacientes que usan este medicamento van a cursar con alteraciones tiroideas. Algunos procesos infecciosos relacionados a virus de hepatitis C o a la hipertensión enterocolítica. Y también se menciona, se postulan, hay hipótesis en relación a que ciertos factores socioeconómicos ambientales pueden generar alteraciones de presencia de estos componentes de alteración a nivel de la glándula tiroides. Pero de estos elementos que les he mencionado, no olvidarse, elementos de polución como el humo del tabaco, el radioiodo, productos policlorinados, ciertos cambios hormonales durante el embarazo y algunos fármacos relacionados al proceso. Otro cuadro clínico es la tiroiditis linfocítica subaguda indolora silente,
En este caso hablamos de un proceso de tipo esporádico que aparece de un momento a otro sin una causa previa conocida o algunas relacionadas al posparto. Es infrecuente en infancia y su prevalencia va del 5 al 20% en promedio. La causa del proceso es una alteración de tipo autoinmune que se expresa por ciclos altos de anticuerpos, anticuerpos antitiroideos o anticuerpos antiperoxidasa, y existe pues una predisposición genética expresada por esta alteración en la presencia de estos anticuerpos de histocompatibilidad mayor y también relacionados a elementos que tienen que ver con componentes de genes relacionados al DRW3, al HLA y también al DRW5, que son elementos de acción que van a alterar el componente inmunológico, provocando la expresión inadecuada de los linfocitos T. En el caso de los hallazgos que vamos a encontrar en estos pacientes, desde el punto de vista citoinmunopatológicos, encontramos alteraciones a nivel de la estructura del parénquima, caracterizado por una presencia de infiltración linfocítica a nivel de la tiroides, ya sea focal o difusa, una difusión folicular generalizada, la infiltración linfocitaria que es clásica de estos problemas, la presencia de folículos linfoides, la presencia de células gigantes. No vamos a encontrar fibrosis ni cambios oxifílicos, y la gran mayoría de estos linfocitos tienen la característica de alteración de estos linfocitos T, pues, ¿no? En el caso de la tiroides postparto, afecta a cerca del 10% de mujeres premenopáusicas generalmente, se expresan o se pueden determinar porque existen altos títulos de anticuerpos antiperoxidasa, que son el componente de mayor riesgo por el cual pueden padecer este tipo de tiroides postparto. Suele ser oligoasintomática, es decir, muy pocos síntomas en el paciente que tiene estos problemas. Recurrencia en posterior de embarazo cerca de un 70%, y recordar que más o menos 20% de las pacientes que han hecho tiroides postparto van a hacer hipotiroidismo permanente posteriormente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos problemas? En primer lugar, tener la sospecha clínica del proceso, ¿no? Paciente con alteraciones de algún tipo que estén con ciertos signos o síntomas que nos van a sospechar del proceso de alteración tiroidea, y lo que hacemos es dosar elementos que tienen que ver con la presencia de estos anticuerpos nivel, y una forma también una forma generalista para poder hacer la detección de estos procesos también está en realizar una captación de radioiodo en pacientes que son sometidos a la limpieza de yodo radioactivo que se les entrega, para poder encontrar aquellos que tienen una baja captación de este radioiodo, o aquellos que tienen una hipercaptación, un incremento de captación de radioiodo de este nivel. En este caso, pues pacientes que tienen, por ejemplo, cuadros de hipertiroidismo con una alta captación de estos elementos de radioiodo. Hablamos, pues, por ejemplo, del caso de la hashimotosis, que es la primera fase del hipotiroidismo causado por la tiroiditis crónica de Hashimoto. Al inicio existe un incremento de las hormonas tiroideas en relación a la presencia de anticuerpos positivos altos, y también la presencia de esta captación de radioiodo que también se encuentra en el caso de pacientes que tienen hipertiroidismo con una captación baja de radioiodo, ahí podemos encontrar, por ejemplo, los pacientes que tienen eh, tiroiditis subaguda de granulomatosas de Kervain, o también aquellos pacientes que tienen una tiroiditis postparto o una tiroiditis linfocítica subaguda, aquellos pacientes que han sido expuestos a radioiodo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen problemas de hipertiroidismo, que se da ese tratamiento, y pacientes que tienen también tiroiditis crónica de Hashimoto, que pueden tener cuadros muy similares. En el caso de tiroiditis linfocítica, reconocer que es un trastorno tiroideo más frecuente en los pediátricos, niños menores de 13 años. La causa del 55 al 65% de los esposos a este dato por un problema de tiroiditis linfocítica, que responden también afecta cerca de un 4 a 6% de los pacientes que tienen voz y enfermedad escolar, y es la patología más frecuente en el sexo femenino, con una relación de 3 a 9, de 3 a 9 y 1 para varones, ¿no? Con estos procesos.
La clínica de la tiroides linfocítica suele ser variable, muchas veces asintomática, el inicio suele ser insidioso, no es brusco, y cómo llegan a nuestro consultorio, pues básicamente molestias al pasar los alimentos, beber agua o dolor a la palpación de la región anterior del cuello, de la parte cervical, que genera que estemos indagando que si no estamos presentes, no estamos frente a un proceso de tiroiditis asociado a estas alteraciones. Otro elemento importante es que suelen tener ocio y muchos de ellos tienen talla baja. Sobre todo hay niños, como repito, que son los más afectados, tienen talla baja. El cuadro más común y más clásico de tiroiditis autoinmune viene a ser la tiroiditis linfocítica crónica de Hashimoto. Es una inflamación crónica que afecta a la glándula tiroidea por la activación de anticuerpos antiperoxidasa, anticuerpos antitiroglobulina, que van a hacer que exista una respuesta inflamatoria a nivel de la glándula tiroidea, provocando un incremento de volumen, provocando un bocio. La mitad de estos pacientes suelen demostrarse frente con hipotiroidismo permanente y otros 50% se pueden llegar a ser problemas de hipotiroidismo en el tiempo, conforme pasa el tiempo. Recordar que estas enfermedades autoinmunes que generan problemas de tiroiditis también pueden afectar a otros órganos. Por ejemplo, es frecuente encontrar pacientes que tienen problemas de tiroiditis autoinmune que están relacionadas a la presencia también de alopecia en ellos, enfermedad celíaca, hepatitis crónica activa, la enfermedad de Meniere, miastenia gravis, esclerosis múltiple, anemia perniciosa, con lejitis esclerosante primaria, artritis reumatoide y vitiligo. Todo este grupo de enfermedades que les comento también tiene que ver con enfermedades de tipo autoinmune, pero que no están relacionadas directamente a una glándula y pueden coexistir o aparecer en el paciente que tiene una alteración tiroidea de origen autoinmune. Es importante hacer siempre diagnósticos diferenciales, en todo caso, la búsqueda de estas patologías en estos pacientes que sufren problemas de este tipo. Otro cuadro clínico, la tiroiditis subaguda de Kervain, que es un tipo de tiroiditis granulomatosa. Hay presencia de células gigantes en el estudio de la patología y suele ser dolorosa. Afecta a un grupo de mediana edad, entre 20 y 50 años. Afecta la duración, del proceso se da entre 2 a 8 semanas. Hay una recuperación paulatina que sea en el paciente que puede durar hasta 9 meses y hay que evaluar siempre al paciente porque suelen haber recurrencias frecuentes. La etiología, hay una teoría que se menciona que es de origen viral, pero también hay que recordar que hay pacientes que no tienen un tanto que suelen cursar con una ciudad aguda de Kervain. Hay un incremento de títulos de anticuerpos durante la fase aguda, que generalmente suele ser transitorio y luego tiende a reducirse y mejorar paulatina. Acá también hay una predisposición genética o justamente una alteración de estos receptores de anticuerpos, los anticuerpos de hipocompatibilidad mayor del grupo de aquellos que están dentro de receptores de doble transcripción. Este es un cuadro que nos permite observar cuáles son las características de enfermedades de tiroiditis que pueden estar relacionadas a la presencia de autoinmunidad de nuestros pacientes. Vamos a encontrar, por ejemplo, que estos pacientes suelen tener resistencia precoz, hipotiroidismo precoz, hay unos pacientes que pueden decir hipotiroidismo tardío también, ¿no? 35%. Y no olviden que, por ejemplo, en estos casos puede haber tumores o presencia de nódulos tiroideos que tienen también un componente, un origen de tipo autoinmune, que pueden derivar en cáncer papilar o cáncer poliquinal tiroideo. La clínica de estos casos, en el caso del tiroiditis Kervain, febrícula, dolor articular, astenia, dolor intenso, que puede afectar la región tiroidea y irradia hacia la mandíbula, la parte occipital y parte del oído. Y recordamos que cerca de una mitad de estos casos suelen empezar con hipertiroidismo o tirotoxicosis. El bocio suele ser mal delimitado, afectar un solo lóbulo. Vamos a encontrar un incremento de la consistencia de la glándula tiroidea y puede tener dolores en ciertas áreas específicas, no siendo selectivo el componente doloroso. Algunos de ellos pueden hacer eritema cutáneo también. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos en base a un hemograma,
Habitualmente vamos a encontrar una leucocitosis leve con depresión izquierda, una velocidad de una presión aumentada, mayor a 50 mililitros por hora y una presión aumentada. Las hormonas pueden estar variables, puede haber inicios altos de las tiroideas libres, pero no olviden que si vamos a encontrar tiroglinas muy elevadas. La captación del IO suele ser menos del 3% en 24 horas. Diagnóstico lo hacemos usando anticuerpos, antitiroglobulina o antiperoxidasa, que son positivas en altos. Captación de, cuando se hace el estudio de captación de iodo 181, puede ser muy alta, a las 2 horas en estos casos se puede encontrar. En la gamografía podemos encontrar un defecto enzimático que va a hacer que sea hipercaptadora la glándula tiroidea. Y en ecografía son glándulas con áreas irregulares, con ecogenia difusa y puede haber alteración también en el focal. Aquí tienen una foto de una paciente que tiene una tiroides Kerr-Weill, en la cual se aprecia un entorno de eritematosa en la región de la glándula tiroides. Tiroides por fármacos, interferón alfa, interleucina 2, amibarona, litio, y también reconocer que el deniloquín disfitox puede provocar alteraciones de tipo también como tiroides. Son indoloras, generalmente van a encontrar hipertiroidismo. Pero hay otros procesos también que provocan destrucción de la glándula tiroidea para provocar problemas finales. En otros casos hablamos de tiroides destructivas, es decir, una enfermedades que van a afectar directamente el parénquima tiroideo. Aquí tenemos la granulomatosa de Kerr-Weill, la linfocítica silente, la causada por medicamentos como el caso de la amibarona, postquirúrgico por rotación, y también el caso de pacientes que sufren anemia. ¿Cómo hacemos el tratamiento de estos casos? Si es una tiroides Hashimoto en fase de hipotiroidismo ya establecida, el manejo tiene que ser levotiroxina. En el caso de tiroiditis silente o posparto, usamos levotiroxina y también usamos beta bloqueadores. Y en el caso de tiroiditis de Kerr-Weill, usamos antiinflamatorios no esteroideos y beta bloqueadores para bajar el peso que tiene. Y en la subcurativa usamos antibióticos y drenaje de ser necesario, encontramos una presión. Estas son imágenes que nos permiten ver la captación de radioiodo a través de la gamografía, como vamos a encontrar en el caso de una tiroides de Kerr-Weill. ¿No? Vemos zonas de hipercaptación que se encuentran con lobo. Y en el caso de tiroides subaguda silente, que cursan con hipertiroidismo, en la cual vamos a ver también áreas de infiltración linfocítica que se ve muy fácilmente en esta imagen del lado derecho. Entonces, tomando en cuenta lo que he mencionado, en el caso de procesos de tiroiditis, hay un componente relacionado, de potencia genético relacionado a estos anticuerpos de autoinmunidad mayor que están presentes en estos casos, y muchos de ellos se trata pues, de una respuesta de tipo genética, básicamente activada o gatillada por elementos ambientales. Ahora, reconocer también que en el caso de tiroiditis en general, la más frecuente es aquella que va a provocarse por una alteración de tipo crónica derivada de alteración de linfocitos que conllevan un proceso de hipotiroidismo de tirotiroiditis de tipo autoinmune y crónico, como el caso de Hashimoto, que es el más frecuente que vamos a encontrar. Y recuerden que tiene 3 fases de Hashimoto: una fase tirotóxica, una fase eutiroidea y finalmente una fase hipotiroidea, que es el resultado final en la evolución natural de la enfermedad, en el caso de Hashimoto. La de Kerr-Weill es inflamatoria y dolorosa. La tiroides silente no hay mucho dolor, afecta a jóvenes generalmente, ¿no? De 20 a 50 años. Entonces, es como un mini resumen respecto al dato que les he comentado. El caso de tiroides postparto con hipertiroidismo, que es una imagen también de captación con radioiodo, en la que vamos a apreciar zonas de captación a nivel de la glándula tiroidea, que significan un incremento de vascularidad y también de acción de estas glándulas, lo que provoca la presencia de ese incremento de hormonas tiroideas en el postparto y que requieren tratamiento de paciencia. Este es un cuadro, dos imágenes de la glándula tiroidea,
están cursando con tiroiditis subaguda postparto, ¿no? Que se encuentra focalizada. Este es el basal, por ejemplo, es decir, una imagen de la radiografía que se hizo al inicio del estudio, y estos dos meses después, como se incrementa el tamaño, aumenta la captación, ¿no? Y como se va incrementando el movimiento de esta alteración. En la fase precoz de Hashimoto, vemos la fase que se encuentra en fase eutiroidea. Vemos en la anatomía patológica cómo está infiltrado todo el parénquima tiroideo provocado por TP. Fase tardía del Hashimoto, donde ya se encuentra un hipotiroidismo ya expresado clínicamente. Esa es la imagen que tenemos en estos casos, antes del lavado y luego del lavado que se realiza con la gamografía, en la que se aprecia fácilmente la alteración que tiene la debilidad con la captación que se realiza de recepción. Acá tenemos una infiltración linfocítica muy clásica de Hashimoto. Acá tenemos un paciente con Hashimoto que se encuentra con hormonas tiroideas normales. Este grupo de pacientes se le denomina pues eutiroideos, no tienen alteración ni de hiper ni de hipo en este caso, pero sí tienen la presencia de un nódulo solitario. Ustedes ven al nódulo acá, es un nódulo hipocaptante del radio tratado. Bien, muchachos, este es el tema de que te decía, vamos a hablar con el tema de tiroides ustedes para poder repasar. Esta clasificación creo que es la parte más importante que tenemos aquí para poder definir. Pueden ustedes revisar también de cada una de estas patologías que les he comentado, lo pueden revisar en libros de endocrino que están revisando para poder detallar algunos conceptos respecto a este elemento. Y reconocer que también estas patologías de tiroiditis, por ejemplo, suelen ser asientos también para procesos más severos, como el caso de la afección de carcinoma pupilar, carcinoma folicular de tiroides, que son los dos tipos de cánceres más frecuentes. Aprovecho que estoy arrastrando cada rato, pero me está picando la garganta. Vamos a hacer un repaso de cáncer de tiroides también que tengo preparado para hoy. Este es el tema que está dentro de la agua. Bien, con este tema estamos terminando todo lo que tiene que ver con tiroides, ¿no? Eh, Vamos a hablar sobre el carcinoma diferenciado de tiroides. Elementos importantes a considerar acá, uno es la clasificación. Tenemos, por ejemplo, la presencia de tumores de origen epitelial, de tumores malignos que son el cáncer de tiroides, en lo cual vamos a encontrar que cerca de un 75-80% responden al carcinoma papilar, que es un tipo de carcinoma diferenciado de tiroides. También vamos a encontrar pacientes que tienen problemas de carcinoma folicular, que equivale o son más o menos la prevalencia entre el 10 y el 15% de pacientes que tienen neoplasia maligna de tiroides. Y después tenemos dos elementos más, que son tres elementos que son el carcinoma más clásico o indiferenciado. Cerca del 3 a 5% de pacientes suelen tenerlo. El carcinoma medular de tiroides, que está relacionado mucho a lo que es el síndrome, a los síndromes de neoplasia endocrina múltiple. Y también tenemos otros tumores relacionados al linfoma, sarcoma, angiocitoma o metástasis relacionadas a una metástasis maligna en tiroides. Y reconocer también que existen elementos de alteración, alteración de origen tiroideo, como la presencia de quistes, adenomas, nódulos tiroideos, bocio multinodular, el Hashimoto, por ejemplo, también, o alteraciones de la conformación de la glándula, por ejemplo, la genesia de tiroides, ¿no? Y lesiones también que suelen aparecer a este nivel, que son de origen no tiroideo, como los quistes braquiales, quistes tiroidoso, no linfáticos, como un linfoma. Esta clasificación es importante que usted lo pueda reconocer y puedan definirlo también en el sentido de cuáles son los tipos de cáncer de tiroides: carcinoma papilar, carcinoma folicular, carcinoma anaplásico y el carcinoma medular de tiroides, que son los cuatro que se describen. Pero ¿cómo hacemos el enfoque del paciente con lesión de cáncer diferenciado de tiroides? Todo se origina
de la detección de un nódulo tiroideo o varios nódulos tiroideos. Y reconocer pues que la causa de los nódulos tiroideos suelen ser varias. Una de ellas, que la más frecuente, es que la tiroiditis focal provocada por un proceso de autoinmunidad dentro de una glándula. En pacientes que tienen bochos multinodulares siempre es importante reconocer qué nódulo es el dominante. La presencia de adenomas benignos, como el caso del adenoma folicular de tiroides, o de la adenoma con presencia de células de Taple. Estas células de Taple suelen ser células sea premalignas, pueden condicionar la aparición de problemas de carcinoma tiroideo posteriormente. Hipotiroideo, agénesis del globo tiroideo, hiperplasia remanente quirúrgico o una hiperplasia remanente después de la terapia con hierro. Esta es la pareja. Esta es la frecuencia de la problema de tumores tiroideos malignos que les comentaba. La gran mayoría de ellos suele ser papilar o un papilar con una estructura folicular mixta, que está en un 80%. Luego tenemos el carcinoma folicular, cerca de un 10%, el medular y el diferenciado anaplástico entre el 5 al 10% cada uno. Y misceláneos son el resto, como el caso de linfomas, fibrosarcomas o carcinomas de los escamas. La sobrevida de estas neoplasias malignas de tiroides suele ser bastante alta la sobrevida. Cerca de un 97% de estos pacientes suelen llegar a los 5 años sin ningún tipo de complicación severa. El origen del proceso de daño está dado por alteración que tienen que ver con algunos genes que se van a suspender, van a suprimir o se van a apagar. Acá tenemos alteraciones de acomodos que tienen que ver con el gen RET y el gen TRK para el desarrollo de carcinoma papilar. Y también se postula la activación oncogénica que se produce por función del dominio de la activación quinasa de estos componentes. Y esos oncogenes como el TRK, que se crean por acomodo del gen TK1, también es el que va a codificar el receptor de factor de crecimiento neuronal, que tiene que ver con el componente de alteración del desarrollo de tejido tiroideo inadecuado. Los elementos de oncogenes lo que explican es de qué manera comienzan a presentarse estas neoplasias y que se desarrollan a partir de alteraciones que se denominan acomodos o reacomodos de estos receptores de genes, como el RET, por ejemplo, que tiene que ver en una alteración en la supresión de un gen que tiene que ver con el desarrollo de tejido, por ejemplo, con el acomodo de estos RET o en todo caso con el silenciamiento de otros oncogenes. Lo que hacen es que el desarrollo celular tenga una irregularidad, no conservando su proceso normal de desarrollo y también de apoptosis. Cuando estos genes son silenciados, ese componente de apoptosis no se presenta y se perpetúa en el tiempo, pero perpetúa en el tiempo un tejido de muy mala calidad y es más, con acciones de proliferación o infiltración, lo que finalmente viene a constituir un cáncer. En el caso de pacientes que tienen carcinoma papilar de tiroides, también se puede determinar la presencia de un oncogen, que es el proceso. La incidencia de cáncer de tiroides equivale entre 0.5 a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Es es la patología maligna endocrina más frecuente, pero que tiene un buen pronóstico en el tiempo, como es repito. Factores de riesgo tienen que ver con la edad de acceso, a más edad, más riesgo de metástasis, más riesgo de compromiso. Y en el caso del sexo, sí, porque en los varones suele ser mucho más agresivo el componente de estas neoplasias. Hay factores dietéticos importantes que tomar en cuenta, por ejemplo, el consumo de disruptores endocrinos, por ejemplo, estos preservantes que siempre consumimos en los alimentos procesados, factores genéticos de base, y en algunos casos cuando existe un antecedente de radiación, ¿no? Pacientes que han sido expuestos a radiación intensa que también puede provocar problemas de tipo. Factores predisponentes, la radiación es una de ellas, por ejemplo. Factores genéticos de base, como les comentaba, la activación de este oncogen RET o inactivando a genes supresores tumorales como el P53 o el PT. Esos elementos son importantes porque, como les digo, si un gen supresor tumoral se bloquea o se inactiva, ya no va a desarrollarse la apoptosis tal y como está programado de este tejido.
y se mantiene, comienza a proliferar y crecer en mayor cantidad y llevando pues, alteraciones metabólicas y también desde el punto de vista fisiológicos complejos. El periodo de latencia, crecimiento, agresividad y diferenciación está relacionado con la presencia de otros oncogenes, como caso el RET TTC3 y también el RET TTC1. ¿Qué sucede en la tiroides? Entonces, en una imagen de gamografía, hay una alteración en las células foliculares, comienzan a proliferar paulatinamente, tiende a existir una infiltración, una infiltración leucocitaria muchas veces, y esferocitos, como tienen alterado este oncogen que tiene que ver con la presencia y la eh, activación de la apoptosis de estas células, esto no se da, y al no darse comienza a perpetuarse la anemia de tejidos, aumentando el tamaño, la modulación y la presencia de tejidos. El carcinoma ocular de tiroides puede ser la patología tiroidea más frecuente, cerca del 80%. Hay alteraciones genéticas implicadas en el proceso con los genes que les comentaba, sobre todo el caso del MAP y también del RET. 72% de los cáncer de tiroides son de carcinoma papilar, es bien diferenciado. El tipo más frecuente es la variante folicular, es el tumor más frecuente después de haber realizado una radiación en el cuello. No suele tener cápsula marcada, el crecimiento es muy lento, invade tejidos adyacentes, y el elemento para responder al tratamiento suele ser este 13 entre medio del trabajo. El carcinoma papilar puede diseminarse por vía linfática. Hay ciertas variantes anatomopatológicas con peor pronóstico, como por ejemplo la presencia de células altas o de células columnares o esclerosis difusa. Y no olvidarse que existe una asociación con enfermedades tiroideas de tipo autoinmune, la presencia de carcinoma papilar de tiroides. El mecanismo epigenético se da pues, por una mutilación del DNA con modificación de histonas y remodelación de microsomas que van a expresar finalmente la alteración del desarrollo y la proliferación de, este elemento de carcinoma papilar. Entonces se silencian algunos genes que son estos que les comentaba, el TIM3, el SLCA8, el LAPK también, y al silenciarse se bloquea la apoptosis normal que debe darse en nuestras células, ¿no? Y esa inhibición la hace generalmente por metilación, y la invasión tiroidea suele ser muy focal. En el caso del carcinoma folicular afecta cerca de un 10 a 20% de todos los cánceres tiroideos. Hay una mutación del gen RAS en estos casos que provoca la alteración. Es encapsulada, unifocal, unilateral, es sólido fibrótico y a veces tiene de calcio. La diseminación hematógena es frecuente en estos casos, suele ser un poco más agresivo que el papilar por esa razón. El grado de malignidad variable generalmente es mayor que en el cáncer papilar, y la biopsia con aspiración de aguja fina tiene una utilidad limitada, y porque básicamente las lesiones suelen ser únicas y pequeñas para el control, y a veces también se encuentran muy pegadas al área vascular que tiene la salud. El cuadro clínico más frecuente en los pacientes que tienen carcinoma diferenciado de tiroides es la presencia o el hallazgo de un nódulo tiroideo único de consistencia firme, no doloroso. Suele haber linfadopatías de este paciente también, o en algunos casos cuando se detecta pasado los 5 o 10 años podemos encontrar metástasis pulmonares en este paciente. El cuadro clínico de carcinoma diferenciado de tiroides, la metástasis de carcinoma de tiroides más comunes son la endopatía cervical y la metástasis en pulmones. Son más frecuentes en niños en adultos, y habitualmente se le mantiene presente el componente eutiroideo con los hormonas tiroideas normales, ese que tienen el tumor o el nódulo tiroideo. No suele existir antecedente de cáncer tiroideo, pero cuando existen debe sospecharse de cáncer de tiroides en algunos pacientes que tienen deficiencia sexual. El diagnóstico es con el estudio del nódulo tiroideo, eso lo valoramos con la clínica, con la evaluación física que hacemos, y finalmente pedimos dosaje de hormonas tiroideas, hacemos dosaje también de T4 libre, T3 libre, TSH y también anticuerpos tiroideos. Este es un gráfico que nos permite ver cómo podemos trabajar nosotros
ante la detección de un nódulo tiroideo. Tenemos, por ejemplo, eh, en el caso de una detección de un nódulo tiroideo, dosamos tirotropina. Si la tirotropina sale baja, el paciente pasa a camografía con yodo o tecnesio y le evaluamos para ver si tiene un hipertiroidismo o no. Si el TSH es normal, pero tiene una ecografía donde se confirma un nódulo, se manda biopsia nuevamente, que es lo que vamos a mencionarles ahora para el control o la detección de la evaluación de un nódulo. Es muy frecuente actualmente, chicos, que los pacientes que van a las consultas vayan por alteraciones de peso, obesidad, resistencia a la insulina. Estos elementos también tienen relación muy marcada, una estrecha relación con la aparición de nódulos tiroideos. Por eso, actualmente es muy frecuente encontrar nódulos en pacientes, sobre todo en mujeres. Y la forma de abordarlos es, si detectamos un nódulo tiroideo, valorar si ese nódulo está alterando la función tiroidea o si hay presencia como para sospechar de un cáncer de tiroides. Entonces, si la TSH sale normal, hacemos una ecografía para confirmar la presencia del nódulo. Si sale alta, igual hacemos la ecografía, valoramos el riesgo. Si el riesgo es marcado para padecer cáncer de tiroides, de manera inmediata solicitamos la biopsia por aspiración con aguja fina para poder determinar la presencia o no de tejido neoplásico a ese nivel. Y frente a eso ya proponer las terapias quirúrgicas que sean necesarias o también la terapia química que se hace. ¿Qué sucede si cuando hacemos el estudio de biópsico encontramos la presencia de un carcinoma papilero folicular? Pasamos al seguimiento del área, pasamos a cabeza y cuello para la tiroidectomía del paciente, para el retiro de la glándula y finalmente empezar el manejo con levotiroxina de manera permanente. Acá hay ciertos factores relacionados a la malignidad de un tumor tiroideo, edad después menor a 10 años, género masculino es importante factor para estos casos. Jóvenes, vamos a quedarnos aquí, porque no puedo hablar más. Vamos a trabajar mañana, en la noche, vamos a avanzar mañana con la parte que nos falta. Acá nos falta hablar sobre cáncer medular y anaplásico, esto de tiroides, y también vamos a conversar sobre las glándulas suprarrenales. ¿Ya? Muchas Sí, gracias. doctor, a la misma hora mañana, ¿verdad? Sí, a la misma hora, a las 9, por ejemplo. ¿Ya? Listo, doctor. Entonces, Por favor, doctor, no nos se queda olvide de como pasar cuatro esta temas, PPT última. nos queda como cuatro temas más que tienen que ver básicamente con diabetes y endocrinología del tema de hormonas sexuales y con eso terminamos el curso. Así que yo creo que en 4 o 5 días más terminamos todo para tomar el examen. Según Silabus se acaba todo, creo que el día 12, ¿no? Según Silabus. ¿Sí? Doctor, el día 20 es el examen, según el syllabus, y con opción de hacerle el examen el día 22, puesto que la doctora inicia recién el 22 por la noche de su clase, el Ya, otro pues, segmento. el examen hacemos el 20 en todo caso. Pues el examen va a ser tomado el 20. Le hacemos el 20 el examen, creo que es el día jueves, creo 20, no sé si me equivoco. Así es. 20. En Lunes, el 20. lunes, así es, doc. Ya, bueno, esa semana lo hacemos. Entre el 19 al 22 hacemos el examen. Vamos a decir qué fecha. En esta Sí, semana doctor. terminamos. Son 4 temas Perfecto. más que faltan suprarrenales, diabetes, que voy a enfocar en el tema de control diabético, y hormonas sexuales, que vamos a ver si lo terminamos a tiempo. Ya, chicos. Nos vemos Listo, mañana. doctor. Muchas gracias. Nos Chao, vemos chicos. mañana.